Voy a hablar de esa maravilla que son las islas y voy a preguntarme, Mallorca, donde toda maravilla es posible, para los viajeros que llegaron durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, en realidad sí lo fue. No sé si tanto para los isleños que habitaban nuestra isla. En cambio, para los llegados más adelante, para aquellos que ya no fueron viajeros, sino turistas, para la inmensa cantidad de gente que nos ha visitado y nos sigue visitando, ojalá nos siga visitando, yo creo que ya ha dejado de serlo, porque en realidad la maravilla posible era una búsqueda arquetípica. Y ahora los deseos de los viajeros son muchísimo menos poéticos y mucho más realistas. Mallorca está al alcance de cualquiera, quizá en ese sentido ya ha perdido la quimera que llevaba a pensar que las islas podían ser, cuando la cultura humanística era algo importante, podían ser referentes donde toda posibilidad, donde toda felicidad se estaba al alcance de la mano. Hoy la cultura humanística ha mermado y además los avances técnicos han hecho posible que las islas, las más remotas, estén ya al alcance de pocas horas de avión. Abarrotadas de turistas e incluso a veces contaminadas, han perdido la magia y el misterio que un día las hizo atractivas. Pero si ustedes se fijan bien, muchas veces cuando nos proponen viajes maravillosos, nos proponen viajes incluso ahora a las islas, las Fiji, las Phuket, las Seychelles o las Maldivas, como último residuo de un motivo ancestral que hoy está en trance de desaparecer. Hoy Mallorca, esta fotografía es de la cala de Deià, mi predilecta, está evidentemente a nuestro alcance. Y hay una profusión de imágenes de islas, no solo de Mallorca, hoy en día que antes no teníamos, porque antes eran las palabras las que nos hablaban de estos paraísos aislados en las que la felicidad, insisto, parecía al alcance de la mano y cualquiera podía llegar a ella. En la literatura clásica, las islas solían ser considerados espacios maravillosos en los que podían ocurrir prodigios extraordinarios, aunque en algún caso, de manera excepcional, fueran lugar de destierro. La relegatio ad insulam era precisamente lugar donde iban los condenados, y en un texto del siglo IV de Rebus Bellicis, su anónimo autor propone como solución para los malos senadores romanos, aquellos estafadores, prevaricadores, que se les confine precisamente en una isla. Allí pues perderán su interés por estafar y además no darán ejemplo negativo a las personas que se quedan en el continente. Sabemos además que las Baleares fueron utilizadas como lugar de destierro, nada menos que en la época imperial romana, y hasta nosotros han llegado los nombres de algunos de los desterrados a Mallorca, como Bocieno Montano, que era un orador de Narbona, que se portó muy mal y lo llevaron a la isla. También Tulio Rufo, este fue también a Mallorca, pero creo, según dicen las crónicas, que se lo pasó la mar de bien y tuvo una vida de abundancia y molicie. Y también estuvo en Mallorca Asinio Galo, condenado por Claudio, acusado de conspirar en su contra. El exilio insular siguió imponiéndose en tiempos mucho más cercanos. Baste recordar el destierro de Napoleón en la isla de Santa Elena, la de Unamuno en Fuerteventura o la de los muchos disidentes franquistas, los últimos, los del contubernio de Múnich, que Franco desterró a Canarias. Sin olvidar, claro, a los ejércitos vencedores. Recordemos el horror de los pobres franceses confinados en Cabrera y también la prisión de Guantánamo en la isla de Cuba. Sin embargo, hecha esta salvedad, y me dejo una, también como isla maldita, aquella ocupada por mujeres arpías. Esa es una isla también negativa. Pero hecha esta salvedad, yo creo que incluso aquellos que se encontraban de destierro, como Unamuno en Fuerteventura o como Jovellanos en Mallorca, consideraban, y ahí tenemos a Jovellanos, consideró Jovellanos que Mallorca era una isla maravillosa. Y tengo aquí un texto suyo desde Bellver, cuando estuvo confinado en Bellver, que corrobora lo que les estoy diciendo. Dice: desde cualquier parte que se mire, la escena en que fue colocada la ciudad de Palma aparecerá muy bella y agradable, pero observada desde aquí se presenta sobremanera magnífica. Su riqueza y sus gracias se ofrecen a los ojos con más claridad.
la insigne ciudad de Palma se alza orgullosa para completar y ennoblecer el magnífico cuadro que reúne cuanto hay de más bello en la naturaleza hermoseado por el arte. Por tanto, la isla, incluso en este caso en que Jovellanos fue confinado, incluso en este caso, la isla es para los clásicos, y Jovellanos tenía en su haber una enorme cantidad de cultura clásica, un lugar, un loca ficta mirabilia, así la llamábamos, es decir, un lugar donde toda maravilla es posible, un recinto cerrado donde se conserva mucho mejor lo primigenio y auténtico, alejado de las contaminaciones foráneas. El hecho de que las islas estuvieran en general alejadas de los puertos conocidos y en consecuencia fueran de difícil y complicado acceso para la mayoría de mortales, las convertía en un marco de relatos fabulosos proclives al desarrollo utópico, no solo porque constituían un espacio acotado que suponía aquel locus amoenus de la Edad de Oro, sino porque el mar la limitaba y la preservaba. Las islas pueden ser consideradas, por otro lado, lo ha dicho alguien, estrellas marítimas que imitan las estrellas del cielo y los archipiélagos una especie de constelaciones. El concepto de isla es ambiguamente plurisignificativo y conlleva además una simbología común a muchas culturas, desde las orientales a las occidentales. Incluso el esoterismo ha hecho suyo ese concepto de isla. La isla esencial de los hindúes, por ejemplo, dorada y redonda, puede ser entendida casi como un mandala, un lugar de concentración espiritual. No en vano las islas se asocian a las nociones centrales de templo o santuario o de fusión con la naturaleza e incluso con un primigenio imago mundi. También la psicología analítica junguiana se refiere a la isla como una síntesis de conciencia y voluntad frente a la amenaza del mar del inconsciente, un lugar que sirve de refugio y de reposo. La dimensión representativa de la isla aúna la influencia de Oriente y Occidente por vía simbólica, mítica y utópica. La visión insular que nos proporcionan los textos hindúes se superpone a los que nos ofrecen los que provienen de la literatura griega. No hay que olvidar que algunos de los principales dioses de la mitología nacieron en islas: Zeus en Creta, Apolo y Artemisa en Delos, y a pesar de que Afrodita, Venus Afrodita, se nos dice que nace de las aguas cuando caen los genitales de Uranos al mar, el culto en la isla de Citerea es evidentemente notable y también en la isla de Chipra. Poseidón reinó en la desaparecida Atlántica, de la que nos ofrecen datos dos diálogos platónicos, Timeo y a continuación el inconcluso Critias. Al parecer, la Atlántida era mayor que Libia y Asia juntas. Situado frente a las columnas de Hércules, deviene un espacio utópico a partir del Renacimiento. Alfonso Reyes dice que es en el texto un presagio de América, la llega a considerar que esa mítica atlántica contribuye al descubrimiento y afirma con bellas palabras: solicitada ya por todos los rumbos, comienza antes de ser un hecho comprobado el ser un presentimiento científico y poético. No hace falta recordar que Colón, al desembarcar en las Antillas, piensa que ha descubierto las islas orientales porque hacia ellas dirigía sus naves, ni hasta qué punto trata de ajustar la realidad encontrada a la que él trajinaba en su cabeza. Son los modelos literarios de las ficciones arraigadas en la mentalidad de las gentes los que facilitan a quienes se enfrentan por primera vez con los nuevos espacios una mayor y mejor posibilidad de adaptación. A menudo los relatos de los viajeros se acomodan más que a la descripción del espacio encontrado, al espacio que imaginaban encontrar. No puedo tratar por extenso aquí, no es lugar oportuno, de la importancia de la insularidad en la Odisea, el relato fundacional de nuestra literatura, pero no quiero dejar de señalar hasta qué punto las aventuras isleñas de Ulises, un poseedor de islas, como se le ha llamado, ayudaron a configurar el concepto mítico que subyace a las islas, tanto más cuanto como las Baleares son de una belleza extraordinaria. Pero sí quiero referirme un momento, entre todas las islas que pueblan el relato homérico, a la Esqueria de los Feacios, la que cobra una importancia mayor en aras del desenlace de la historia. Ulises se encuentra en Nausicaa, cuenta sus aventuras, lo que le convierte en el primer viajero narrador de su propia peripecia, y tras develar su verdadera identidad puede por fin regresar a Ítaca. Esa Esqueria ideal cuyo suelo feraz ofrece a sus hospitalarios habitantes la posibilidad de vivir de sus frutos que una naturaleza ubérrima les regala, deviene arquetípica.
Parece ser que era la que hoy se podría considerar que es la mítica, también maravillosa, Corfú, esa Esqueria feliz. Pero ni siquiera es necesario haber leído a Homero para perpetuar las referencias utópicas que la insularidad comporta. Basta asomarse a textos más modernos como Salambó, tal como hace Santiago Rusiñol, cuando al iniciar el primer artículo sobre su viaje a Mallorca, publicado en La Vanguardia en 1893, recuerda hasta qué punto le ha motivado para buscar una isla, y la isla es Mallorca, un fragmento en el que Mato asegura: «Yo sé de una isla cubierta de polvo de oro, de pájaros y de ventura, repleta de belleza, de flores, de frutos que no hay que cultivar y cuyo aire suave impide que llegue hasta allí la muerte». Es un trasunto clarísimo de esta Esqueria de los Feacios también. El pintor catalán dirá adiós a Mallorca tras 2 meses de permanencia entre marzo y mayo de 1893, en un último artículo, también publicado en La Vanguardia, en el que escribirá que finalmente ha comprendido el significado de la palabra isla y es capaz de figurársela. Mallorca, pequeña, íntima, risueña, como un huerto en eterna primavera, tranquila como en un oasis. En vez de mar la creí rodeada de silencio, de un silencio sordísimo que no deja llegar las voces embriagadas de aquellos pobres continentes, y me imaginé dormido en una hamaca de flores, viviendo del aire, del cielo y libre de perfidias y maldades de los hombres. El arquetipo isleño deja sin duda la huella en esas prosas líricas en las que consuenan las viejas referencias del tópico de la Edad de Oro, aquella época feliz a la que se refirieron los antiguos, donde se vivía sin trabajar de los frutos de la naturaleza, sin que hubiera ni tuyo ni mío, como recuerda Don Quijote en su discurso a los cabreros. Antes de que Rusiñol leyera Salambó, otro autor francés, bueno, esta es una bellísima cuadro de Santiago Rusiñol, que pintó en Mallorca tantas y tantas maravillas, otro más en Buñuela. Bueno, pues les decía que otro autor, Laurent, José Benaventura Laurent, también pintor y escritor, además de músico, que en 1839 llega a Mallorca, cuenta que hojeando casualmente un cuaderno de esos líderes tan soñadores y tan melancólicos de Beethoven, ha encontrado el célebre Canto de Mignon de Goethe. ¿Conoces la tierra donde florecen los limoneros, donde maduran los frutos de oro de los naranjos? En el aire de fuego languidece el mirto verde y la palmera se eleva alta y orgullosa. Los versos de Goethe funcionan como reclamo y aunque no se refieren a un lugar concreto ni mencionan isla alguna, Laurent, que introduce en vez del laurel del que habla Goethe, la palmera, como una manía oriental de todos los viajeros, observa precisamente nos hace observar precisamente que la literatura, Flaubert, Goethe, es la que origina el deseo quimérico de encontrar esta isla de Mallorca para aplicarle las referencias utópicas que los viajeros traen consigo. Antes Mallorca había sido calificada de dorada a tenor de sus bosques de naranjos olorosos, según Grasset de Saint-Sauvage, que llegó a Mallorca en 1800, posiblemente como espía de Napoleón, y en su libro Viaje a las Islas Baleares y Pitiusas durante los años 1801 a 1805, publicado en 1807, que Laurent había leído y de que seguramente también George Sand toma la misma referencia cuando escribe tras su viaje de 1838. Mallorca, llamada por los antiguos la Isla Dorada, es extremadamente fértil y sus productos son de calidad exquisita. Llegado a este punto, ustedes lo habrán observado, los viajeros que llegan a Mallorca no tienen empacho en copiarse un poquito unos a otros para prolongar los tópicos. Aquí están los textos de George Sand, sobre los que les hablarán más extensamente dentro de unos días. Pero habría de ser Rubén Darío, que viajó a Mallorca en 2 ocasiones, la primera en noviembre de 1906 y la segunda en octubre de 1913, quien a sabiendas o no de esos antecedentes se encarga de difundir la apelación de Isla de Oro en unas notas de su primera estancia mallorquina que en forma de artículos fueron apareciendo en el diario argentino La Nación. Y más tarde, durante su segunda estancia en El Oro de Mallorca, una autobiografía novelada inconclusa que toma muchos aspectos de la Isla de Oro, un texto que incluye crónicas de su viaje.
Pero ¿por qué tanta insistencia en el oro? Es cierto que Darío alude en su obra muy a menudo al oro, no solo como una referencia al metal precioso, que implica, por supuesto, valores positivos, sino a un conjunto de elementos esotéricos con que la tradición hermética le ha dotado, y también al concepto de isla, como este espacio simbólico primordial, firme frente a las embestidas del mar y estable frente a las innombrables corrientes, olas o mareas oceánicas, tal como la crítica lo ha querido ver. Por tanto, Mallorca, isla de oro, es perfecta, es quizá el vellocino que está buscando Rubén, esta isla concreta encontrada por el poeta en su primer viaje, a la que regresará de nuevo. Ya en la primera línea de la Isla de Oro se menciona al argonauta del inmortal ensueño y se reproduce casi textualmente el inicio del coloquio de los centauros, interpretado como un poema esotérico. Es la isla que detiene su esquife el argonauta del inmortal ensueño, donde la eterna pauta de las eternas liras se escucha, isla de oro en que el tritón elige su caracol sonoro y la sirena blanca va a ver el sol. Un día se oye el tropel vibrante de fuerza y armonía. Como puede observarse, es de estos versos de donde procede la prosificación que les voy a leer con que se abre el oro de Mallorca. He aquí la isla en que detiene su esquife el argonauta del inmortal ensueño. Es la isla de oro por la gracia del sol divino. Vestida de oro apolíneo le vieron los antiguos portadores de cultura helénica y los navegantes de Fenicia, que adoradores de Hércules le lanzaron templos en tierras españolas y que al llegar a esta pródiga región creyeron sin duda encontrarse en un lugar propicio a los dioses fecundos y vivificadores. La insistencia en el oro como atributo de Mallorca lleva a Darío a poner en boca de la interlocutora del protagonista, Lady Perhaps, en la Isla de Oro la siguiente afirmación: en ninguna parte he visto un mayor triunfo de la magnificencia solar, ni un mayor derroche de oro del cielo, de oro médico, y a reiterar en los poemas y prosas, incluso de Mallorca y sobre Mallorca, el binomio oro-sol, que incluso a veces de tanto relumbrar, relumbra en vano. También Unamuno, fíjense en el oro homérico maravilloso de las puestas de sol mallorquinas, las fotografías las hice este verano, es decir, que me consta que son absolutamente verdad. Miguel de Unamuno visitó Mallorca durante el verano de 1916 y se refiere en numerosas ocasiones a la Isla de Oro como sinónimo de Mallorca. Los textos mallorquines de Unamuno, sin variantes, pasarán a formar parte de andanzas y visiones españolas. Casi parafraseando a Rubén Darío, aludirá don Miguel al divino regalo de la visión de la Isla de Oro, donde todo narra la gloria del sol, o al esplendor fulgurante de la Isla de Oro, reiterando en sus descripciones paisajísticas el término oro a partir de Mallorca, como nunca antes lo había hecho en otros textos. También en la estela de Darío, Mario Verdaguer publicará en 1926 La Isla de Oro, una novela de aprendizaje centrada en Miramar, y el apelativo se reiterará en otros títulos: Mallorca, Isla de Oro, de Gabriel Alomar, o en Guía de la Isla de Oro, de Tous y Maroto, en 1933, e incluso dará pie a que se rebautice como Las Illes d'Or, una colección literaria. El escritor José María Salaverría, que llega a Mallorca por primera vez acompañado de Ricardo Baeza en 1928 y este año publica la experiencia de su viaje bajo el título de Mallorca vista por José María Salaverría, escribe sobre la consolidación del tópico en el primer capítulo de su libro. El mismo sobrenombre de Isla de Oro nos emociona como una promesa de maravillosas montañas doradas que han de alzarse a nuestros ojos. ¿Cómo es la luz de Mallorca? Y cada cual, según su poder ponderativo, hace un encomio diferente de esa luz inefable que envuelve la isla. No obstante, en el capítulo tercero, titulado precisamente En la Isla de Oro, se desdice de sus anteriores afirmaciones. Ni el color general de la isla sugiere la idea de dorado, ni la luz tiene la energía y el fuego que pudieran justificar aquel áureo sobrenombre. Sin embargo, no le va mal. Mallorca puede con justicia llamarse la Isla de Oro por la riqueza de sus campos, por la opulencia y la diversidad de sus cultivos. Y casi a reglón seguido, tras un viaje en tren por el interior, propone llamar en lugar de Isla de Oro la Isla Arbolada,
Cuando Salaverría regresa a Mallorca en 1932 para ampliar el libro, aparecido en 1928 con un nuevo título, Viaje a Mallorca, nuevos escritos y las reproducciones de unas bellísimas acuareles de Erwin Huber, dedicará el capítulo 4 a la isla arbolada. Hoy, lamentablemente, solo algunos lugares de Mallorca interior podrían llamarse arbolados, porque el campo ha dejado de cultivarse, de la isla han desaparecido muchos almendros maravillosos, aquellos almendros en flor de las tópicas postales, y el cemento muchas veces en muchos lugares ha invadido la costa. Pero sigamos con nuestra excursión retrospectiva y acompañemos a los viajeros que, confesándolo abiertamente como Loren o como Rusiñol, o dándolo a entender como Darío, obviándolo como Unamuno y sin ser conscientes de ello como Azorín, llegan a Mallorca cargados de las características del viejo imaginario insular. Casi todos se refieren en sus textos a los tópicos que el mito de la isla comporta, desde los que permanecen en Mallorca apenas 2 semanas, como Den Bosque, el viajero e ingeniero italiano que escribe en francés, menos de un mes, Laurent, los que repiten instancia como el inglés Wood o Rubén Darío, los que van a ser visitantes asiduos como Rusiñol, hasta los que se quedan a vivir como Robert Grace, se sienten subyugados por la belleza del paisaje, el clima agradable, la amabilidad de los lugareños con su particular forma de vida, aspecto último que, como es sabido, discrepa George Sand. Los términos con que Mallorca es calificada hacen referencia al paraíso de manera casi unánime, aunque el paraíso, como dicen que le aseguró Gertrude Stein a Robert Grace, pueda a la postre resultar insoportable. Las alabanzas se repiten una y otra vez, convirtiendo a Mallorca en una isla rodeada por los mismos adjetivos encomiásticos, contorneada por parecidas citas literarias, principalmente en la época romántica y aún más adelante. Pienso en los tópicos sobre el Edén mallorquín que traspasan el siglo XX y se adentran en el XXI. En consonancia, el escritor Guillem Frontera ha titulado Imatges del Paraís, Imágenes del Paraíso, su libro sobre Mallorca, ya que el término paraíso, sus sinónimos, isla elísea, la denomina el viajero inglés Gordon West en un paseo por Mallorca, se reiteran en las descripciones paisajísticas hasta la saciedad. En un viaje por España de Arthur Young, uno de los pocos viajeros del siglo XVIII que incluyen Mallorca, aunque confiesa hablar, por lo que le han contado, en Bayona y en Barcelona, según fuentes fiables, asegura: esta isla, según todas las relaciones, sería fácilmente transformada en paraíso. Grasset de Saint-Sauvage, pese a que no hace referencia al tópico edénico de una manera directa, al describir Mallorca en el capítulo 4 de su libro, no tiene empacho en atestiguar. La isla de Mallorca es sin duda una de las más favorecidas por la naturaleza. Su situación tan ventajosa ante los continentes de Europa y África, la temperatura de su clima y las cualidades de su suelo aseguran la abundancia para las necesidades básicas de sus habitantes, fuente primera de toda felicidad. Y Cortada, aquí tenemos su retrato, es uno de los pocos viajeros catalanes que en 1845 va a Mallorca. Es aún más categórico. Yo creo que las Baleares son las verdaderas Hespérides y si no lo son debieran haberlo sido, porque es imposible que ninguno de los países a los que pueda referirse lo que de las Hespérides cuentan haya espontáneamente la riqueza y la frondosidad que en estas Baleárica Mayor existe, sin duda la primogénita de las tres. Aquí está la dulce miel de las plantas, aquí la fuente de leche, aquí los frondosos árboles que todo el año se van cubriendo de manzanas de oro. Aquí la paz y el vicioso clima que convida a los deleites. Gaston Vuillet, en sus Islas Olvidadas, a la que después volveré, sigue insistiendo en el tópico. Mallorca es la isla más grande y con mucha diferencia la más fértil del grupo de las Baleares. La tierra es tan fecunda, el clima tan dulce y los paisajes tan bellos que los antiguos las habían llamado las Eumónides, o islas de los buenos genios, o islas afrodisíacas o del amor. Y a renglón seguido, quizá como consecuencia afrodisíaca, escribe: su población es en proporción el doble que la de España. Más adelante también el escritor francés Francis de Miomandre, que llega a Mallorca a finales de los años 20, posiblemente invitado por Adam Diel, su amigo, al que dedica el libro Mallorca, advierte
que las Baleares, concretamente Mallorca, le recuerda a las tierras vírgenes de Oceanía y le retrotrae a las historias míticas de los sueños edénicos de los antiguos navegantes. Sin embargo, los títulos de los libros de viajes de Mallorca son neutros, como se observa ante los más conocidos. Voy a simplemente referirme a esos títulos: Viaje a las Islas Baleares y Pitiusas, de André Grasset de Saint-Sauveur, que ya hemos visto; Notas, observaciones hechas en mi viaje y estancia en Mallorca, de Cabañes; Un invierno en Mallorca, de George Sand; Viaje a la isla de Mallorca en el estío de 1845, de Joan Cortada; La isla de Mallorca, reseña de un viaje, de Panges Tescher; Las Islas Baleares, de Charles Biddle; Cartas desde Mallorca, de Wood. Es decir, son evidentemente títulos muy poco sugerentes, y no obstante hay tres excepciones. El de Recuerdos de arte de la isla de Mallorca, de Jean-Joseph Bonaventura Laurent; Las Islas Olvidadas, de Gaston Vullier; y Las Islas Afortunadas, vida y viaje a Mallorca y Menorca. Laurent justifica el título de su obra con esa referencia al arte en el primer capítulo, precisamente en el hecho de que, según su criterio, no se ha publicado ningún libro de arte sobre Mallorca. Esta isla, escribe, y los paisajes y los monumentos que debían de encontrarse en ella eran completamente desconocidos por los pintores y por los artistas anticuarios. Un punto de vista que solo tiene en cuenta, como era esperable en un francés, los textos publicados en Francia, y en este sentido tiene razón. Ni Grasset ni el botánico Cambaceres, que visitó Mallorca en 1826, a los que cita como fuente única, se habían ocupado de los aspectos artísticos, ni habían buscado lo pintoresco, ni se habían emocionado ante las ruinas de los conventos derruidos, como hará Laurent, mientras intenta encontrar algún vestigio arqueológico con que poder decorar su gabinete de anticuario de vuelta a casa. Vullier, por su parte, parece hacer hincapié desde el título, Las Islas Olvidadas, en lo que parece obvio, el hecho de que las islas han sido olvidadas porque no han sido visitadas y por eso permanecen incólumes. En efecto, basta consultar los principales libros de viajes por España de los escritores extranjeros, incluso del siglo XIX, en que se pone de moda España, para verlo. Es decir, en ese sentido, muchos de los autores que pasan por España no en absoluto habían estado en Mallorca ni hacen referencia a ella. Están ausentes, por ejemplo, de las páginas de los grandes conocidos como Chateaubriand, como Barrow, como Richard Ford, como Prosper Mérimée, como Quinet, como Alexandre Dumas, como Théophile Gautier, entre otros muchos. Las dificultades que comporta viajar en aquella época habría que añadir el hecho obvio de que Mallorca solo se podía acceder por mar después de una larga travesía, 18 horas a partir de 1837, año en que el vapor El Mallorquín, aquí lo tienen ustedes, enlaza una vez a la semana Palma con Barcelona. Antes, los barcos que arribaban a los puertos mallorquines, Palma, Sóller y Alcudia, estos tres, lo hacían de manera esporádica. Eso explica que Mallorca quedara al margen de los periplos de los viajeros. Sin embargo, incluso a partir del establecimiento de la línea regular, las condiciones de la travesía, a veces peligrosa a causa del mal tiempo y casi siempre incómoda, frenan a muchos. Basta con detenerse en las mareadas páginas del viaje a Mallorca de Pangester, que procedente de Barcelona llega a Alcudia en 1865 en el pequeño vapor Menorca, o a las no menos mareadas de Rusiñol, con que él inicia sus crónicas en 1893 para La Vanguardia. Páginas, por otra parte, que son un claro antecedente del viatge, el viaje, con que Josep Pla comienza las suyas para la publicidad en 1921, casi 30 años más tarde. Aludiendo también al mal de mar, eso es, al mareo.
aunque en los años 20 el barco Correo Mallorca ya no fuera el cascarón en el que Paggenster llegó a la isla y se marearán menos que el vapor en que lo hizo Ruiseñol en su épica travesía. La cuenta con muchísima gracia, es muy divertida la referencia al mareo que pasa Ruiseñol. Las impresiones de Pla sobre su primer viaje a la isla, donde va a instancias del periodista Juan Estelric, que le ofrece la corresponsalía del nuevo periódico El Día, que el financiero Juan Marc acaba de fundar, serán recogidas más adelante en Notas de Mallorca en 1921. A juzgar por los datos que nos ofrecen diversos viajeros, entre 1837 y 1886, los principales pasajeros de los barcos que volvían de Mallorca eran los cerdos, un asunto sobre el que ironiza desde George Sand, gracias al cerdo visitado Mallorca, hasta Den Boschi, un autor italiano que escribe en francés 2 años en España y Portugal durante la Guerra Civil, y dice: el barco conduce una cantidad inmensa de cerdos, porque el cerdo mallorquín tiene mucha fama en Cataluña. Pasando por Cortada, el vapor lleva carne humana de ida y de vuelta a Cerduna, y llegando a But, que se explaya casi tanto como Sand en la descripción de los grandes, gordos, gruñones, negros y horribles animales, mejor atendidos que el resto de los pasajeros, claro que a fuerza de latigazos, ya que tienen más espacio que las personas en cubierta y son nada menos los primeros en desembarcar. Aunque los molestos cerdos solo acompañan a los sufridos humanos en el viaje de vuelta a la península, sobre el de ida las opiniones no son unánimes. Para Sand, el mallorquín rumbo a la isla es un bello vapor que navega por un mar en calma. Cabañes, que embarca igualmente en Barcelona en octubre de 1837, un mes antes que la escritora, considera que el barco es sumamente cómodo y su capitán amabilísimo, opinión que contrasta con la de George Sand. Cortada, en cambio, señala como defectos las cortas dimensiones del vapor, la lentitud, la falta de comodidades y unas camas tan duras como a propósito para hacer penitencia. Tanto el mallorquín como su sucesor, el Jaime I, a bordo del que llega el barón d'Avilés, o el Cataluña, que traslada a Avilés en 1888, no siempre zarpan con un mar bonancible, y la navegación, si no se vuelve insegura, propicia el mareo desagradable al que ya he hecho alusión, como nos cuentan casi todos los pasajeros. No obstante, cuantos visitan Mallorca están dispuestos a olvidar las penalidades del viaje incluso antes de desembarcar, cuando avistan la silueta de la isla perfilándose entre las brumas del amanecer. Todos traen consigo, en el inconsciente, muchos de los referentes que el espacio isleño comporta en el imaginario colectivo y lo proyectan en los escenarios mallorquines, dejando constancia con sus escritos de una realidad descubierta como reflejo de una visión mitificada por la antigüedad. En Las Islas Afortunadas, el libro de Stuart Boyd, reitera desde el título el punto de vista utópico con que se enfrenta a las Baleares, designándolas como las Islas Afortunadas, denominación con que ya eran conocidas las Canarias, aunque también a veces se llamaba del mismo modo el archipiélago de Madeira, Cabo Verde o las Azores. Stuart Boyd remitía así al espacio fabuloso del que nos habla Plutarco en La vida de Sertorio, que a veces se identifica nada menos que con las Islas de los Bienaventurados, eso es, una especie de paraíso de ultratumba para los espíritus virtuosos, donde algunos sitúan también los campos elíseos. El mito insular, por tanto, se condimenta y nos es transmitido con elementos procedentes de estas fuentes. Desde el inicio del libro, la escritora escocesa, que viaja acompañada de su marido, dibujante e ilustrador de sus textos, observa Mallorca con ojos de maravilla. Trata, en primer lugar, como muchos otros viajeros, de la impresión que le produce la llegada a Palma. Habíamos dejado atrás la penumbra de Londres y de París. Aquí todo era más vivido y burbujeante, el aire más tonificante, el puerto con sus embarcaciones modestas era una fiesta de color. Las voces que hablaban en lengua de la isla sonaban extrañas a nuestros oídos, poco acostumbrados. Nuestra primera impresión de Palma fue la de brillantez, una sensación transmitida en parte por los cálidos tonos ámbar y dorado de la piedra en que está construida los edificios de esta ciudad encantadora. El color, la luz, la brillantez y esos tonos ámbar y dorado van a reiterarse también en las primeras impresiones de Cortada, que matiza de manera muy personal el color de la catedral visto desde la cubierta del barco, asegurando que es de color de rosa seca.
Wood insiste en el cuadro pintoresco, brillante y soleado, lleno de encanto, y de manera sugerente añade, y de promesas quizá. La isla como espacio encantado depara al viajero la sensación de que toda maravilla es posible, de que este es el lugar que por fin va a cumplir sus sueños, haga o no referencia explícita a ello. La luz del amanecer que va intensificándose mientras el barco se acerca a la costa hasta inundarlo todo, perfila las siluetas de las construcciones, las casas y los edificios históricos. La lonja, la catedral, contornea el azul del cielo y las gráciles palmeras. Es el azul del sur lo que precisamente buscan los viajeros que vienen del norte, de las nieblas británicas, del mediodía francés, avaro de sol, como escribe Gaston Bouillet en las primeras páginas de su libro. El avistamiento de la costa y la llegada a la soleada isla se convierte en un lugar común que muy pocos obvian. Josep Pla es quizá en este sentido el más original. Muy hábilmente excusa la descripción de la costa mallorquina, asegurando que se ha dormido como una marmota, que no se ha despertado hasta que el barco ha entrado en el muelle, y con una hábil ironía anota que ha perdido la oportunidad de escribir una bella página sobre lo que tanto le habían ponderado. Además, por si esto fuera poco, constata que la luz que entra por el ojo de buey es desagradable y agria y que está lloviendo. Es muy curioso, fíjense, la llegada con lluvia a Palma rompe con el tópico y permite que Pla dé una visión mucho menos manida, muy distinta al maravilloso decorado de la ciudad encendida de sol que ha contado Bouillet y que tanto gusta a los viajeros. Cabe incluso imaginar, a tenor de las muchísimas triquiñuelas y en cierto modo mentirijillas de Pla, incluso nos cuenta que ha hecho una entrevista a Hitler en 1923 y que sabemos que es falsa, bien, pues estas mentirijillas cabe pensar que la ciudad, la llegada en barco a la ciudad, en la ciudad no llovía, yo lo busqué y me pareció poderlo constatar, sino que evidentemente hacía sol. Pero eso le permite ser original y describe la ciudad así. Se ve la ciudad, visión deliciosa, esfumada en un punto de niebla. El cielo repleto de nubes, entre las grietas se vislumbra el sol nórdico, color de paja, a veces anaranjado, un sol de Claude Monet. No podía pedir una mejor llegada a Palma. El sur me enerva, el sol me molesta, me gusta el norte, lo gris, la lluvia. La grisácea ciudad de Palma que tengo ante mi vista es un prodigio, una maravilla de colores desvaídos, retocados por el agua. La solución que ha encontrado Pla es magnífica, habilísima, su visión de Palma excepcional, prodigiosa maravilla de colores desvaídos. De manera sutil advierte que la luz de la isla, una de las más preciadas características, su magnífica luminosidad, que tanto ha atraído a los paisajistas cuyos cuadros no le gustan en absoluto, aquí tenemos esta cala encantada maravillosa, no le interesa. Pla se sitúa en las antípodas de Rusiñol y de Mir, que tratan de captar en sus lienzos lo que consideran más genuino de Mallorca. La luz que, aliada con la finura del aire, ofrece esa peculiar atmósfera isleña. Es precisamente la luz, la claror, como escribe Rusiñol en La Guía de la Calma, su segunda aportación sobre Mallorca, la que más atrae a los artistas pintores y a algunos escritores como Darío, como ya hemos visto. Este, al describir el espectáculo de la puesta de sol en la costa norte, dice lo siguiente: casi parece un lienzo de Anglada Camarasa. El sol se hundía en el vasto mar iluminado por la policromía encendida y caprichosa del poniente, que reflejaba sus fuegos fabulosos sobre la superficie vista en su tranquilidad a modo de una inmensa tela de seda arrugada y oleosa. De oro parecía el agua del fondo, un oro rosado sobre el cual se formaba en la conjunción del cielo como archipiélagos candentes, tempestades acarminadas, el prodigio de lagos de plata, etcétera, etcétera. También Unamuno, mucho más recatado que Darío en el uso de esta paleta, obvia el lugar común de la puesta de sol, pero describe con lujo de pedrería la luminosidad marítima de la costa norte mallorquina. Mallorca, la isla de oro, debe su fama de hermosa a la montaña costera, y toda esa costa es una maravilla luminosa. Diríase una isla de piedras preciosas, de esmeraldas, de topacios, de rubíes, de amatistas, bañándose al sol con su propia carne. Pues es el mar como sangre de piedras preciosas, el mar homérico, el mar de la Odisea, el mar de color de vino, el que parece haberse derramado desde las entrañas de las rocas, no el mar tenebroso que cantara Camões. Es de
Miguel de Unamuno. Y surge entre las líneas unamunianas, también refulgentes de luz, el recuerdo de Joaquim Mir, el pintor catalán, el maravilloso pintor catalán. Vuelvo atrás, un segundo. Recuerda precisamente Unamuno que Joaquim Mir, el gran pintor catalán, se había enamorado de tal modo de Mallorca que andaba por las peñas como un loco, subía y bajaba. Mir y Rusiñol contemplaban las puestas de sol y sabemos que si les gustaban, aplaudían a rabiar, como aquí podemos, aplaudían si la puesta de sol era bonita como esta, pitaban si no les gustaba en absoluto, y cuando el sol se hundía realmente casi brindaban desde su espíritu por la emoción que sentían. Eso fue en la época en que Rusiñol y Mir estaban pintando los panos del Gran Hotel hacia 1903. Bien, no sé si Pla, para llevar la contraria precisamente a ambos pintores, le hubiera podido gustar más este atardecer en el mar. Quizás sí, porque cuando quiere describir una bella página sobre un motivo tópico, habla del crepúsculo vespertino y lo describe desde el castillo de Verder en tonos pastel matizadísimos. Traduzco del original catalán. El crepúsculo ha afinado el mar. Las aguas del puerto son de color de rosa. La alta mar, más azulada, presenta unas grandes manchas verdes y opalinas, irisadas por el carmín de las nubes. Con el vientecillo de la caída de la tarde, unas velas latinas ligeras como gamos pasan volando. Un vapor viejo, negro y rumboso, expeliendo nubarrones de humo negro, como dibujados por un niño, sale lentamente del puerto. A la belleza de Mallorca, en especial en ciertos momentos del crepúsculo, el crepúsculo les interesaba, como sabemos mucho, hay que unir el hecho tópico de que una naturaleza ubérrima que da fruto en todas las estaciones, sin necesidad de que sea plantada. Muchas descripciones del campo mallorquín, evidentemente esto es un referente mítico que viene de la isla de los Feacios, porque el campo mallorquín no siempre fue muy rico ni su tierra realmente muy maravillosa, pero lo encontramos en muchos de los autores. Por ejemplo, Vargas Ponce se refiere al fértil suelo. Igualmente George Sand, el suelo de Mallorca es de una fertilidad admirable. También Cortada, la fertilidad del suelo que produce casi espontáneamente. Y Bouillet, el llano, parece un inmenso vergel. A este lugar común hay que añadir otro. Los autóctonos gozan de buena salud y son longevos. Tal percepción mitificada deriva seguramente el hecho de que algunos busquen en las islas remedios para sus males. Cortada llega a considerar que incluso el buen ejemplo de los isleños puede servir para regenerar moralmente a los visitantes. Es tal la bondad de la gente de este país que las personas sensatas dicen que los que vienen malos del continente aquí se curan o se mejoran al menos. Si esto es cierto, la isla podría llamarse hospital moral y sería el mejor epíteto al que pudiera aspirar un pueblo. Una consideración que George Sand hubiera rechazado de manera rotunda, pese a que escogiera Mallorca por razones terapéuticas para pasar el invierno de 1838, con la intención de que su hijo Maurice, que estaba un poco flaco, un poco malito, se curara y que su amante Chopin mejorara sus enfermedades. En el mismo sentido, los protagonistas, los trasuntos del propio autor de los relatos mallorquines de Rubén Darío, van a Mallorca para curarse, como ya apunté, y puede acabar él con sus problemas de alcoholismo y encontrar un poco de paz. Igualmente, la segunda estancia de Santiago Rusiñol en 1901 tiene que ver con la salud, puesto que escoge Mallorca para convalecer de una cura de desintoxicación de morfina y de la extirpación de un riñón. De ahí que no pueda extrañarnos que proyecte en sus textos los beneficios salutíferos que comporta el viaje a la isla. En la primera página de La Illa de la Calma leemos: Amigo lector, si padeces de neurastenia o piensas que puedes padecerla, lo significa que ya la padeces.
Y si el desasosiego, no te deja vivir y quieres gozar un poco de reposo, sígueme a una isla que te diré, a una isla donde siempre hay calma, donde los hombres nunca tienen prisa, donde las mujeres nunca envejecen, donde no se malgasta ni siquiera una palabra, donde el sol se queda más tiempo y la señora Luna camina más lentamente, contagiada por la pereza. Unamuno asegura que llega a Mallorca para descansar un poco, porque la Roqueta, que es el término cariñoso con que llaman a la isla sus naturales, escribe, parece el rincón del mundo más apropiado para el descanso. Y tras contemplar un grupo de ancianos que espera la procesión del Corpus, escribe, era algo para pegarle a uno la vida que pasa, la vida de todos los días, una vida pacífica y, por decirlo así, insular, que se resume en volver a ver lo que siempre se ha visto. Tal vez Unamuno, frente a la inmovilidad de aquellos mallorquines, piense en Azorín, que también fue a Mallorca en 1906, aquello de vivir es ver volver. Quizá en esta isla de costumbres dulcísimas y patriarcales, escribe Unamuno, de buena gente cortés y morigerada, apacible y calmosa, respetuosa y litúrgica, no pasa la vida permanece, se queda, anota Unamuno. También con visión idílica alude al bien distribuido bienestar de la sociedad mallorquina, en la que no hay pobres, no se ve ni un borracho, ni un mendigo profesional, las casas permanecen abiertas, no hay robos, los crímenes de sangre son rarísimos y es acaso la región de España queda menos contingente a la criminalidad. Una constatación que casi todos los viajeros anotan, menos George Sand, claro, que se refiere a los mallorquines como monos, astutos, ladrones, cuyos rasgos avaricia, rapacería, desconfianza, ignorancia, embrutecimiento, especialmente de las clases populares, están en las antípodas de aquellas buenas gentes afables, dulces y hospitalarias, caracterizadas por las cualidades que el imaginario insular presupone a los isleños. Para Sand, los autóctonos son los antagonistas del buen salvaje, uno de los modelos que configuran la visión que otros viajeros decimonónicos ofrecen del otro, es decir, de la persona a la cual encuentran en sus viajes. Así, por ejemplo, el archiduque Luis Salvador, del que hablaremos, la aplica en cierto modo al referirse a la simplicidad y primitivismo, pero en esta vez con amor, de los lugareños. Otros, como Demboschi, con una actitud un tanto colonialista, se dejan llevar por el sentimiento profundo de benevolencia para con los habitantes hospitalarios de esta isla. Por su parte, otro viajero, Daville, insiste en que la población es honrada y hospitalaria, pero señala asimismo la poca actividad y energía de los mallorquines y añade, lo que más sorprende cuando se desembarca en Palma es la calma que contrasta con el movimiento y la actividad de Barcelona. Una calma que a su vez otro viajero, asimismo francés, Gaston Bulle, relaciona con el sistema alimenticio. Dice, tras comer 4 o 5 docenas de ensaimadas, el forastero recién llegado comienza a estar a tono con la isla, esto es, a aceptar la lentitud y la calma. La calma ancestral será para Santiago Rusiñol la característica primordial de los isleños, devotos principales de lo que él llama el Sant Embadaliment, el santo estar en Bavia. Una calma que Rusiñol detecta ya en su primer viaje y de la que siente que se ha contagiado. Preocupado trata de describir los síntomas, un dengue psicológico, un lacio decaimiento, y se pregunta qué lo causa. ¿Un microbio inexplicable? ¿El azul del cielo que hipnotiza entrando por la retina? ¿O quizá el mar, que con su eterno balanceo adormece el espíritu? ¿Será la belleza del sitio que inclina la muda contemplación y paraliza el movimiento? Finalmente, el médico al que acude le proporciona el diagnóstico acercado. Lo que le ocurre tiene nombre, es el mal de isla. Precisamente Rusiñol, porque se siente aquejado del mismo mal, al referirse a la indolencia, al fluido de fatalismo, a lo árabe, a la paz desarmada, precursora de la suprema indiferencia, puede arremeter
en la línea de los regeneracionistas contra quienes tratan de perpetuar tal estado de ánimo. La ironía, y más aún la autoironía, le permiten mostrar algunas de las características de la idiosincrasia isleña sin irritar a los autóctonos y a la vez criticar la pasividad e indiferencia de quienes, pudiendo, no hacen nada para mejorar una situación de abulia intelectual, de desinterés por la cultura propia y el patrimonio artístico. Unamuno se refiere en La calma de Mallorca, título de homenaje a Rusiñol, a que la calma, la paz y el sosiego mallorquín le enervan. No obstante, escribe: si un día la batalla de la vida me rinde, si mi coraje flaquea, si siento en el corazón del alma la vejez, me acordaré, estoy seguro de ello, seguro de este pueblo tranquilo y feliz. Me acordaré de su luz espléndida y también de su lago subterráneo, de aguas tenebrosas y quietas. Me acordaré de sus quietas legiones de almendros y de higueras, todos bien alineados. Me acordaré de sus patriarcales molinos de viento, volteados sus velas sobre los arreboles que deja el sol al ponerse en la sierra de la Costa Brava. Me acordaré de esta paz. Y acabará por concluir con una admiración y una interrogación. Y sin embargo, qué grato es esto. ¿Quién acierta? Es difícil dar con la respuesta. Casi un siglo después de que Unamuno fuera a Mallorca, me pregunto también, ¿acertaron los mallorquines que convirtieron la calma, la inmovilidad, el sosiego en rasgos de su idiosincrasia? ¿Acertaba el inquieto Unamuno a quien ponían nerviosos esas características, aunque paradójicamente las ensalzara? Son estampas maravillosas de las islas como pintadas en los cuadros de Rusiñol y de Mir. Mallorca como espacio de maravilla, de luz espléndida, naturaleza ubérrima en la que viven las gentes tranquilas y felices, es para Unamuno un lugar que cobrará todo su sentido al ser recordado. En el párrafo que les he leído, me acordaré, aparece mencionado 5 veces en un párrafo de 6 líneas. El recuerdo de la isla le servirá de antídoto contra las inclemencias de la vida e incluso de la vejez. ¿No será que las islas, si no es que has nacido en ellas, son lugares como la Esqueria de los Feacios en los que el viajero no debe quedarse ni siquiera permanecer más de la cuenta para poderlas preservar en la memoria para siempre como espacios ideales? Muchas gracias.